nivel superior espiritualmente hablando, y al hacer lo que hizo, cae, desciende a un nivel inferior. La palabra infierno viene del latín infernus, que significa inferior. Es un nivel inferior en el rango de la creación. Entonces ese individuo, que otrora era privilegiado, entonces cae por una serie de actitudes que asume. Llamémosle desobediencia, llamémosle manipulación equivocada de cierta información, llamémosle mal uso de ciertas energías, y se cae. Y por tanto, si se cae, hay necesidad de levantar. Todos los Génesis se abre la puerta para que surja el hombre se cae, se pierde, y entonces necesitamos un redentor, necesitamos un rescatista, una cruz roja, necesitamos una ambulancia, hay que sacarlo de su mente. Y ahí viene entonces todo el misticismo que envuelve la presencia de aquellos que vienen como mensajeros a rescatar lo que se perdió en ese mundo. Y eso lo vemos en todas las culturas antiguas. Bueno, vamos a ver qué visión tiene la ciencia entonces, porque hemos visto la visión de la gente de la calle normal, que ahora mismo están preocupados por otras cosas, normalmente. Tenemos más o menos la visión de las culturas religiosas, la parte religiosa. ¿Y qué nos dice la ciencia ante esa pregunta o interrogante? ¿El hombre viene por evolución o por creación? ¿Cuál es la posición de los científicos de hoy en día? Vamos a echar un vistazo. Lo primero que hay que echar en el tiempo para atrás, para allá, digamos un poquito para el nacimiento, por ahí donde aparecen estas figuras ilustres de la ciencia, de la biología, donde empiezan a marcar las pautas para ir haciendo una clasificación del ser humano y de las distintas especies de la naturaleza. Todos eran naturistas o naturalistas. Vemos acá los Linneo, dicen que fue el primero que hizo la clasificación de los primates, y es el que el Homo sapiens lo acuña, esa palabra la acuñó él. Es decir, él le pone Homo sapiens a esa versión del mono que es capaz de saber, es capaz de discutir, capaz de conceptuar. Vemos por ahí que el conde de Hugo también sistematiza entonces las especies. No solamente aparece la forma, el concepto de especies diferenciadas, sino que aparece la necesidad de sistematizar todo ese concepto. Empezar a poner el nombre, a clasificarla por cajita, por gavetica, ¿verdad? Por almacén. Jean-Baptiste Lamarck fue uno también de los que hizo un gran esfuerzo para tratar de que el vulgo aceptara la corriente evolucionista. Es decir, entiéndase por corriente evolucionista la idea o concepto de que el hombre no fue creado, sino que viene por evolución. Es decir, que de alguna manera pasa por procesos hasta que finalmente se da esa capacidad de saber, esa capacidad de ser inteligente, de manipular herramientas, de dirigirse y ponerse de pie y de construir cosas, de pensar, inclusive de preguntarse quién soy. También vemos aquí a otro más que también en esa época, George Cuvier, también hizo un gran esfuerzo por sistematizar el reino animal. Y ahí pone entonces, vemos como el reino animal se le complica a ese hombre, porque cuando llega el hombre, ¿dónde lo pone? Porque había los tres grandes reinos, ¿verdad? El reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, pero el hombre ¿qué es? Y ahí se toma la decisión de meterlo en el reino animal. Un animal que piensa, un animal racional, pero un animal al fin, porque compartimos muchos elementos del ADN, compartimos muchos sistemas corporales, compartimos la estructura, la morfología interna del cuerpo. Lo clasificamos como animal. Más tarde en el tiempo aparece esta figura renombrada, Charles Darwin, que es quien realmente da con una teoría que la ciencia hoy la avala y que ya tiene muchos años, de siglos, y la ciencia lo que hay que pulirla cada vez más, donde él dice, como dice ahí, propone que todas las especies de los seres vivos han evolucionado de un antepasado común a través del tiempo mediante un mecanismo que él llamó la selección natural. Selección natural, para que se entienda más rapidito, es que si usted está fuertecito, sano, y hay que levantar una piedra, porque abajo de esa piedra hay comida, si usted está fuertecito, usted come. Si usted no está fuertecito, no puede levantar la piedra, se muere. Eso se llama selección natural. Es natural que usted se muera si usted no puede levantar la piedra. Entonces la selección de las especies asegura, según este criterio,
de que solamente los elementos más valiosos, los elementos mejor preparados y capacitados de cada especie sean los que sobrevivan, y que por tanto transmitan eso a los genes de sus proles. Entonces va manteniendo esa primacía a lo largo de la vida. Ahí vemos, por ejemplo, un mapita, porque eso se hizo famoso, ese famoso viaje, el barquito en el que se fue una expedición Darwin durante 5 años aproximadamente, y en la isla Galápagos, que se marca allí a la mano izquierda de África, de América del Sur, ahí él ve una cosa muy curiosa, y es que él ve ciertas especies que son comunes en otros lugares, pero que debido al el ambiente que se tuvieron que desarrollar, cambiaron algunos aspectos de esa especie. Y ahí le surge la idea de que por la necesidad, por la coyuntura, por el tipo de geografía, por la cantidad de elementos y parámetros que se dan, la especie se adapta, se ajusta. Eso se hizo famoso. A partir de ahí tuvieron, por ejemplo, ese señor que está de la mano derecha, un famoso autodidacta, biólogo naturalista, uno de los que más defendió a Darwin en su tiempo y la teoría evolucionista. Hoy en día eso es lo que la ciencia nos ofrece. Por ejemplo, en estas universidades prestigiosas, como la universidad de la UAS, cuando nosotros fuimos estudiantes de la UAS, hace ya unos años atrás, nos dieron esa clasecita. Hablaban de los póngidos, los primates, los primeros primates que existieron. Dicen que había una línea de los primates que vienen por aquí bajando hasta el gorila y de ahí bajan los chimpancés, que es lo que llaman pan, y que de alguna manera misteriosa hoy en día hubo una desviación de esa línea, y entonces un grupo de monos ya se sale del ambiente normal de las arboledas, ya se sale del ambiente normal de estar trepado en un monte y quedan en la sabana. Al quedar en la sabana tienen que desarrollar ciertas habilidades que los otros monos no tienen. Entonces tuvieron que levantarse para poder ver las amenazas que venían, se ponen de pie. Tuvieron que crear herramientas para poder comer, porque ya no había mucho donde jalarla, ¿verdad? Entonces fueron desarrollando las características para que se abriera la inteligencia, la supervivencia a través de una nueva especie. Por eso vemos lo que está señalado en rojo por ahí, donde aparecen los supuestos antepasados del Homo sapiens. Vemos en la última está el Homo, que significa hombre, y vemos dos más ahí, dos escalones que dicen que fueron la transición entre el gorila y el chimpancé, hasta que finalmente aparecen por necesidad. Esa es la teoría que nos presenta la ciencia, y ellos llaman ese proceso hominización, es decir, como el mono se fue convirtiendo en un hombre. Vemos por ejemplo ahí que ellos dicen que lo primero fue el australopithecus, luego aparece el Homo habilis, el hombre que podía hacer herramientas, manipular, hacer pequeñas construcciones, pequeños cuchillos, piedras. Luego aparece el Homo erectus, que se levanta, que se yergue, con una estructura que realmente en ese momento sus huesos nada más le permitían estar agachados, realmente puede levantarse, ¿verdad? Y puede caminar sus dos pies o dos patas. Luego aparece el primer Homo sapiens, que es el Homo neandertal, el hombre de Neandertal, que ya tiene características. Esta es una reconstrucción que se hizo en una universidad en base a un cráneo, y se buscó a un tipo que sabía estas cosas y fue construyendo la posible cara que pudo haber tenido ese individuo. Finalmente abajo se ve la línea que supuestamente el hombre tuvo que haber pasado a través de miles de años, empezando como australopithecus, pasando por el Homo habilis, luego llega al hombre de Neandertal, luego llega al Homo sapiens neandertalis y finalmente al Homo sapiens sapiens. Ese individuo que ya tiene la capacidad de pensar, de razonar y de hacer todo lo que nosotros hacemos con menos recursos. Estamos hablando que en esa época era mango, había que buscársela con una lancita, desarrollar la habilidad para poder comer. Hoy en día la cosa se ha complicado más y ahora tenemos un plan de computadora. Quién sabe qué tal, ¿verdad? Símbolo del avance del Homo sapiens sapiens. No dejan entonces de aparecer las controversias, porque de un lado están los creacionistas, las religiones, y por otro lado están los evolucionistas, la ciencia. Y entonces entre cada uno ahí se hace un ring, un play, donde los guantes aparecen de gratis. Es decir, ahí aparecen los pleitos, los dimes y diretes, y cada uno saca un argumento de por qué si es la ciencia la que prevalece o por qué es el que prevalece. Vamos a ver algunas de las controversias.
Primero, ciencia versus religión. ¿Qué dice la ciencia en contra del Génesis? Vamos a ver lo que dice por aquí. Primero, dice por aquí, la ciencia insiste en desconocer los Génesis de todas las culturas. La primera actitud que tiene la ciencia es que desconoce eso. No hablan de Génesis, porque hablar de Génesis implica que hay Dios, y que hay por tanto creamiento, porque es una inteligencia que un día le cogió con crear, que no tenemos la razón para poder explicar por qué ese día le cogió con crear. Otra de las cosas que dice la ciencia por aquí es que descansa la existencia de un Dios creador. Hoy en día la ciencia, con muchas excepciones, porque distingamos ciencia de científico, son cosas distintas. La ciencia es una cosa, el científico es otra. Y hay muchas excepciones. Pero una de las excepciones de ese fue Albert Einstein, que en su momento dijo que Dios no jugaba a adorar. Hacía alusión a la divinidad. Tenía una creencia muy particular, aunque era un científico, uno de los últimos grandes genios que tuvo. Pero en general la ciencia dice que Dios no es necesario. Para que haya la creación, o sea, para que haya lo que tenemos como mundo, Dios no es necesario. Dice, según la ciencia no existe un propósito espiritual en todo lo que es. O sea, eso de espiritual es algo que sale de la psique del ser humano, de la mente. Pero desde el punto de vista objetivo científico, eso de espíritu no existe. O sea, por tanto, si el espíritu no existe propósito, de acuerdo a la ciencia. Dice, según la ciencia, nadie puede demostrar la existencia de Dios. Fehacientemente, numéricamente, con formas, con pruebas, nadie puede. Y perdón, no diga esas cosas, porque sabemos que cada quien tiene todo el derecho de creer en lo que quiera, pero hasta ahora, a los científicos no han demostrado que puede ser. Porque si no serían brutos. Entonces ya demostramos un método científico, podría decir porque siguen creyendo. No es que no ha existido todavía el complejo, el conjunto de pruebas que ellos consideran definitivas, aunque han habido muchos intentos por ahí. Ni la ciencia ni la tecnología han logrado descifrar los grandes enigmas del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Busca las respuestas. Busca la gnosis, la ciencia del ser y del saber.